continuamos lo que es la jornada de hoy. Esta es la segunda mesa en la cual nos vamos a centrar en la colaboración público-privada y privada-privada como factor clave en la gestión de crisis. Como ha comentado Albert en un principio, en estos momentos vamos a hablar o vamos a tratar de las diferentes interrogantes que hay durante la crisis, ¿no? Hemos visto cómo se preparan las organizaciones para afrontar el antes, el descubrir sus alertas y cómo poder mejorar este momento de cuando se produce el escenario. Pero lo primero, antes de pasarnos a presentar, mi nombre es Mar Cuenca, gerente de prevención en Enagas, pero antes me ha comentado Albert que ha habido una persona que quería hacer un comentario, sí. ¿Me oís? Sí. Buenos días a todos, mi nombre es Sánchez Batista, Joaquín, como Albert, ingeniero industrial, Barcelona, energía, y quisiera hacer una puntualización. Toda la sesión anterior ha estado fundamentalmente dedicada a seguridad en combustibles líquidos o gases. La energía tiene otros dos grandes vectores. Uno es el hidráulico en España y el otro es el nuclear. En cuanto al nuclear, el profesor nos ha citado muy rápidamente el informe WAES 1400, que fue la base para la seguridad nuclear. Es de 1975. El 28 de mayo, creo que de mayo del 79, hubo el accidente de Three Mile Island. Los mayores de edad lo recordaréis. Y España reacciona muy deprisa y la ley 15 del 80, de 22 de abril, crea el Consejo de Seguridad Nuclear. Desde ese momento es obligatorio un ejercicio de seguridad en todos y cada uno de los reactores de este país. Yo estuve en el primero y lo organicé y fue un caos, o sea, no funciona nada. Creo que después se ha mejorado muchísimo. Digo esto porque lo nuclear, que es más peligroso que otras cosas, tiene como mínimo 10 años de previos. Lo nuclear civil, lo nuclear militar tiene más. La ley que regula ese beso es del 85, el Consejo de Seguridad Nuclear nació en el 80. Caso muy raro de que España reaccionara rapidísimamente en menos de 2 años, en 14 meses, pone en servicio el Consejo de Seguridad Nuclear. Nada más, gracias. Muy bien, muchas gracias por su intervención. Desde luego que era una fase más de la que habría que haber hablado y muy interesante para lo que es la mesa y en general de todos los participantes. Pues sin dilatar más el tiempo, paso a presentar a los ponentes o participantes de esta charla, ¿no? Más que ponentes, y me vais a permitir pues hacer un pequeño apunte de cada uno de ellos, ¿no? Voy a empezar por Encarnación, que es doctora en comunicación por la Universidad Rovira i Virgili, con una calificación de cum laude en la defensa de la tesis La comunicación de riesgo en el marco de las prácticas comunicativas de los principales polígonos químicos de España, en el 2012, y licenciada en Ciencias de la Información. Dentro de su actividad profesional es autora de un libro, Comunicación de riesgos y Comunicación de riesgo y estudio de caso, los polígonos químicos españoles. Desde octubre de 2003, profesora asociada del Departamento de Comunicación de la Universidad Rovira i Virgili y asesora de comunicación de empresas del Polígono Petroquímico de Tarragona durante 20 años y responsable de manuales de comunicación de crisis en las diferentes compañías. A mi izquierda, Daniel Constantino, qué difícil es, comandante de la UME, que inicia su carrera profesional como militar en el 98, formando parte de diferentes unidades y destinos como el Líbano e Irak, y desde el año 2016 se encuentra en la Unidad Militar de Emergencia como jefe de negociado de planes y operaciones de la sección logística del cuartel general de la UME, siendo encargado de gestionar, planear y programar la adquisición de material en la UME y dar apoyo logístico en ejercicios y operaciones.
Dispone de una extensa formación y acreditaciones en el seno de las Fuerzas Armadas que, entre otras cosas, le han habilitado a tratar documentación clasificada, además de ser máster en Seguridad y Política de Defensa por la Universidad Complutense de Madrid. Para finalizar, indicar que le han sido otorgadas un gran número de condecoraciones por su ejercicio, destacando, entre otras, la Cruz al Mérito Militar Distintivo Azul y la Cruz Militar al Mérito Distintivo Blanco. Por otro lado, tenemos a Enrique Victorero, director de Seguridad Internacional y Ciberseguridad en el Grupo Iberdrola, que entró a formar parte de Iberdrola en el año 2001, donde asume la tarea de crear e implantar una nueva área en la compañía y también en el sector que acompaña la expansión internacional, garantizando la seguridad y el normal funcionamiento de la compañía allá donde se implante. Graduado en Administración y Dirección de Empresas, comienza su andadura en el mundo de la seguridad en el año 85, trabajando en multinacionales del sector en España y en el extranjero. Ha sido auditor de servicios en el Parlamento Europeo y es miembro del Comité de Expertos Europeos de Seguridad y Ciberseguridad para la protección de instalaciones estratégicas. Profesor invitado y ponente en varias universidades europeas y americanas, es colaborador habitual en publicaciones especializadas del sector de seguridad. Y por último, y no menos importante, Raúl Suárez, director de gestión del sistema de distribución de gas, ingeniero superior de caminos, canales y puertos, que inicia su carrera en el grupo ACS, pero es en el año 2000 cuando comienza su actividad en el mundo de la energía como responsable de proyectos y obras en Unión Fenosa. Prosigue su carrera en el ámbito internacional como director de distribución eléctrica en Nicaragua y a su regreso asume la responsabilidad de desarrollo en distribución de electricidad en España. En el año 2009 comienza su relación con el mundo del gas, ejerciendo como responsable de proyectos y logística para los negocios de distribución de gas y electricidad en Europa. Y en su última etapa, antes de su actual puesto en la compañía, fue director de distribución Gas Zona Sur. Bien, pues tenemos una mesa tremendamente experta para el durante de los escenarios de crisis, yo creo. Tenemos esa suerte. Muy bien. Pues para dar comienzo, nos vamos a centrar en este momento donde surge la crisis hasta el momento. Lo que se ha venido haciendo por las empresas, como hemos escuchado en la mesa anterior, es analizar y tener mapas de riesgos, ver la formación que tenemos que tener, qué profesionales, cómo, pero llega el momento en el que hay que actuar. En este punto sí me gustaría profundizar con vosotros y conocer vuestra opinión respecto a que en el momento en que ocurre el escenario, ¿cómo lo debemos de abordar? Hay en las organizaciones esa dificultad en saber hasta dónde nos tenemos que meter, tenemos que ser prudentes, y por otro lado, ¿quién debe liderar esa crisis en ese momento? Me gustaría que comentáramos un poquito sobre este aspecto. Pues como queráis. ¿Así? Sí. Bien, buenos días. En primer lugar, muchas gracias. Ya sé que todo el mundo dice lo mismo, pero no puedo evitar dar las gracias por estar en un foro donde la gente me entiende un poco, ¿no? Porque hablar de crisis y de riesgo, vosotros sois mayoritariamente ingenieros y estáis muy acostumbrados, pero yo tengo que confesar una cosa, soy periodista. Ya sé que para muchos de vosotros, y hablando de crisis más, la prensa, los medios son un sector que da un poco, como mínimo, de repelús, ¿eh? También tengo que decir que no estoy en activo como periodista, sino que mi especialidad profesional es la comunicación de crisis y de riesgo. Y dejarme que os cuente un segundo, además viene bien al tema de la mesa porque es el durante, que el año que viene era 30 años, que el 12 de junio del 87 la banda terrorista ETA puso una mochila en un rack de tuberías que unen las dos partes del polígono químico de Tarragona, que es el principal polígono químico y petroquímico de España. Tiene alrededor de 30 empresas químicas vinculadas unas con otras y unidas por este rack de tuberías. La bomba, echaron la bomba sobre el rack de tuberías, se produjo una explosión, llamaradas de hasta 140 metros de alto, eso es mucho. Eran las 12 de la noche, la gente dormía, una noche de verano, y empezaron a alarmar a los vecinos, concretamente en mi caso, los vecinos, vámonos, vámonos, que va a explotar la refinería. Entonces era la refinería.
Se produjo realmente, Tarragona entonces tenía aproximadamente 100.000 habitantes, se produjo una evacuación por pánico de 1 de cada 4 personas. 25.000 personas salieron, pero salieron andando, en pijama, metiéndose en un coche que no era el suyo, familias que quedaron el padre con el hijo por un lado, la madre con la abuela por el otro. Realmente podía haber sido una tragedia, pero según el alcalde de Tarragona de entonces nos protegía la Virgen del Polígono, que debe tener razón porque realmente funcionó, no pasó absolutamente nada. Cuando digo absolutamente nada, quiero decir que un bombero que no llevaba guantes tuvo que ponerse crema hidratante cuando terminó la emergencia, porque no pasó nada. Se dejó que saliera el gas de la tubería, se consumió, tardó como 3 días en consumirse y no pasó nada. ¿Qué fue lo principal que pasó? Pues que de una manera un tanto violenta nos dieron como una bofetada en la que todos fuimos conscientes de lo que teníamos. Y cuando digo todos, quiero decir, las empresas privadas, esto no es broma, aquí estamos manejando productos que pueden hacer daño. Las administraciones, ¿qué pasa aquí? Tenemos que tener previsto que puede pasar algo. Esto no es solo puestos de trabajo e impuestos, sino que se genera un riesgo. Y también la población. La población empezó a averiguar qué es lo que tenía alrededor. Y en el caso de la población, el proceso fue a la inversa, quiero decir. Si la población tenía una percepción del riesgo aquí, esto puede explotar cualquier día y nos vamos todos al cielo, pasaron a tener una percepción más equilibrada con el riesgo real. Tenemos unas empresas que generan riesgo, tenemos que asumirlo, y cómo vamos a prepararnos para cualquier emergencia. Yo creo que esa fue una lección, fue una suerte, parece absurdo. Además, mediáticamente, que podía haber generado muchos problemas para el conjunto de la industria química de la zona, mediáticamente ocurrió, eso pasó el 12 de junio, el 19 de junio ocurrió el atentado de Hipercor en Barcelona. Evidentemente solapó cualquier noticia que estuviera orientada a hablar del atentado de Tarragona y quedó diluida ante la importancia del atentado posterior. A partir de ahí, en mi caso y en muchos otros casos, en las empresas de la zona, en la patronal del sector, en las administraciones local de la Generalitat, se empezó a generar una preocupación en que esto vamos a ver cómo lo gestionamos. Esta mañana hemos hablado mucho, se ha hablado mucho de riesgos, de crisis, pero yo encontraba faltar hablar de comunicación, porque yo creo que todos estaréis de acuerdo, a pesar de la diferencia que hay entre un ingeniero y un periodista a nivel mental, en que las crisis, el grave problema que tienen, el principal problema que tienen, evidentemente, son los daños que se puedan generar, humanos o económicos. Pero hay un problema mucho más difícil de controlar, que es el daño a la imagen y a la reputación de la compañía. Y antes decían, ¿vale la pena invertir? ¿Vale la pena invertir en un logo? ¿Vale la pena invertir en cultura de empresa? ¿Vale la pena invertir en publicidad? Por supuesto que vale la pena invertir en comunicación. Y yo creo que es la base del antes, del durante y del después. Comunicar, controlar, como decía Johan, que el riesgo y la seguridad, yo diría que son clónicos, o sea, forman parte del mismo proceso. Lo importante no es contemplar todas las hipótesis accidentales, me puede pasar esto, puede fallar esta válvula, esta o la otra, no. Eso es importante, pero lo más importante es estar entrenados para controlar la respuesta, para saber dar una respuesta, para gestionar la comunicación de cualquier crisis. Y yo creo que eso es quizá la asignatura pendiente o la asignatura que empieza. Yo casi que ya llego tarde, ¿no? Porque 30 años intentando predicar en el desierto y resulta que han tardado un poco en ponerlo en marcha. Pero bueno, es si llega. Yo creo que el mensaje que a mí me gustaría dar, aparte de que tengo un libro fantástico y maravilloso, es eso, que hablando de crisis, hablando de riesgos, lo importante es controlar, tener la capacidad de reacción, la capacidad de generar una respuesta, de enviar un mensaje que no deja de ser resilientes, que es lo que hablaba un poco Johan esta mañana. Y perdonadme que hablo mucho. Haces muy bien. Sí. Para 2017 empezaron a 73 y ahora dicen que es 55. ¿De qué manera esto? Esto es complicado. Prever el precio, Estaba
está, Ares. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a intentar aportar algo de experiencia, pero bueno, mi campo de actividad es el internacional. En España, más bien diría, no nada, ¿no? Pero sí importante, yo quería dejar dos conceptos, o varios conceptos, ¿no? Quería hablar de colaboración o cooperación, de lo que son emergencias y lo que son crisis. Yo, desde mi punto de vista, en mi actividad dentro de la compañía, me dedico a atender emergencias producto de crisis, que yo creo que desde mi punto de vista es lo correcto, ¿no? Es lo correcto, porque a mí la crisis se me genera en un país, una crisis político, social, de cualquier tipo, y la emergencia mía es, digamos, garantizar una continuidad de la sociedad. Y por otra parte, distinguir entre colaboración y cooperación. Colaboración es un grupo de personas que quieren obtener un resultado que por sí solas no lo podrían hacer, y la cooperación ya es una estrategia que está aplicada, y además se supone que todos tienen el mismo interés o el mismo objetivo. Aquí, a la hora de la colaboración privada-privada, pública, pública-privada, no me queda muy claro muchas veces si es el mismo objetivo el que se persigue, bueno, porque yo como empresa tengo unos objetivos y, digamos, la administración con sus medios tiene otros objetivos ante una emergencia. Y después hay un tercer que quería participarlo en la versión anterior, que dice, bueno, tenemos planificación, tenemos sensibilización, tenemos formación, tenemos entrenamiento, pero ¿qué hacemos con el típico muy español? Dice, no sé, toma tú la decisión, tú eres el que sabe, ¿no? Y dices, vale, ¿y todo esto que teníamos hasta atrás, qué pasa? Dice, bueno, yo creo que son dos temas de reflexión que sería importante a la hora de tener en cuenta y de trabajar en esta mesa. Muy bien, pues ¿alguna aportación? Sí. Bueno, buenos días. Bueno, ya me ha presentado, muchas gracias por la presentación, por invitarme a esta mesa. Voy a ceñirme un poco a la pregunta que has hecho, porque hay mucho de lo que hablar y como militar me gusta ir al grano. ¿Quién debe liderar una crisis y hasta qué punto, ¿no?, debe ser máxima esa centralización en el liderazgo de la crisis? Mi respuesta sería, debe liderar la persona o personas que tengan capacidad para resolver esa crisis. Es decir, dependiendo del nivel de amenaza al que nos enfrentemos, debe liderar el puesto, la entidad que tenga capacidad para resolverla. Si es a nivel empresa, pues debería ser internamente en la empresa, con apoyos exteriores. Si es a nivel local, sus planes locales, con el personal del ayuntamiento que corresponda, a nivel autonómico o a nivel estatal. Pero de nada sirve que lidere a alguien que no tenga capacidad de decisión real. Antes se ha citado también en la mesa y creo que es fundamental. Cuando se desencadena una emergencia, una catástrofe, el tiempo vuela. Es necesario actuar ya. Y lo enrevesado en el mundo de la administración, con los niveles políticos, locales, de las comunidades autónomas, consejerías, delegados de gobierno, etcétera, etcétera, complican cualquier tipo de decisión muchísimo. Por lo tanto, así lo establece la ley en nuestro caso, dependiendo del nivel de la amenaza, así debe ser quien lidere la crisis. Esa sería la respuesta. Muy bien, gracias. Raúl. Agradecer la oportunidad de compartir experiencias con todos ustedes y bueno, yo me voy a ceñir también a la pregunta, pero porque estoy muy de acuerdo también en las reflexiones generales que se han hecho y coincido también con lo que nos comentaba el comandante. Al final tiene que quedar muy claro nuestra experiencia en la gestión de crisis, y desde la gestión de crisis en una empresa como Gas Natural, que tiene redes, tiene infraestructuras de generación de todo tipo y tiene algo de lo que hemos hablado poco, que son infraestructuras de distribución mucho más capilar, donde los riesgos están junto a cada uno de esto que hablamos de un polígono industrial, ¿no?, de gente que trabaja allí, de trabajadores. Cuando lo vemos desde el prisma de la distribución, realmente para nosotros es toda una ciudad, potencialmente. Entonces, para nosotros es muy importante y tenemos mucha experiencia en gestionar crisis de todos los tipos. Y si algo hemos aprendido es que esto no puede dejarse a la improvisación. Tiene que estar muy, muy estructurado, conocido por toda la organización,
quién dirige la emergencia en función y esto tiene que ir escalando en función de criterios muy claros y muy concretos. No puede quedar a decisión de la primera persona que gestiona la incidencia, que normalmente suele ser el responsable del centro operativo, si se escala o no. Toda su atención, todo su foco tiene que estar dedicado a esa emergencia y cuando se dé una serie de pautas, se escalará. Otra de las cuestiones, y muy relacionado con lo que ha comentado Encarnación, nosotros en cualquiera de esos escalados, en el mínimo escalado siempre está el responsable operativo y una persona de comunicación. Desde hace años, cualquier incidente se gestiona, por pequeño que sea, con comunicación. Evidentemente, a medida que se van incrementando los escalados, se van constituyendo comités de crisis de diferentes niveles, esos equipos se vuelven más multidisciplinares porque hay que coordinar mucho más agentes, ¿no?, que intervienen, sistemas de información, en fin, internos y externos. Pero la comunicación, desde el nivel más básico, está siempre presente. Esto es muy importante, se ha comentado en alguna de las mesas anteriores y cada vez más, porque a la inevitable incertidumbre de los primeros momentos, porque esto hay que saber convivir con ello. Lo primero que te encuentras es incertidumbre, te encuentras información, pero no sabes lo que ha pasado. La primera pregunta que me suelen hacer es, cuando me llama, ¿qué ha pasado? Y digo, bueno, pienso que empezamos mal. La primera pregunta es, ¿qué información tenemos? Porque si no lo hacemos así, lo que tiende nuestro cerebro es a rellenarlo, como cuando miramos, a rellenar los huecos. Y a partir de ahí pues empezamos a tomar decisiones sobre algo que pensamos que ha sido. Hay que trabajar sobre información y a esa inevitable incertidumbre de los primeros momentos, porque no disponemos de toda la información, se le une algo que cada vez es más, y que tiene que ver con la comunicación, que es una realidad, y es que nuestro entorno cada vez lo controlamos menos. Y antes lo que era una incidencia en un punto local que se quedaba circunscrita allí, y era un incidente de carácter meramente técnico, hoy puede desembocar en una crisis de comunicación, reputacional, porque comentaba Claudio antes el caso de un cantante, pero hay otros muchos ejemplos que acaban convirtiendo un pequeño incidente operativo en una crisis simplemente porque no se ha tenido desde el primer momento esta precaución de cuidar el entorno. Las cosas a veces no son lo que son, sino cómo se perciben. Lo que quería aportar en esta pregunta es que desde el inicio no solo tiene que estar muy claro quién responde a las incidencias, sino que en las escalas incluso más básicas ya hay que hablar de equipos multidisciplinares y por supuesto en los comités de dirección muy pautado, de comités de dirección de crisis muy pautado quién toma las decisiones y equipos cada vez más multidisciplinares, porque la gestión de las crisis cada vez tiene más vertientes. Muy bien, apuntando en lo que comentaba Enrique, ha hecho algo curioso al menos, dice, me toca gestionar las emergencias dentro de una crisis, y ahí lo ha dejado, ¿no? Dice, ahora que alguien lo coja. Pero es que es algo importante, o sea, en mitad de una crisis se dan muchos pasos y evidentemente toca gestionar la propia emergencia, ¿no? Ahí sí me gustaría que comentarais o cómo lo veis. La calidad, habéis hablado de la importancia de la comunicación, que evidentemente es fundamental, pero en ese momento de crisis que está resolviendo una emergencia, tus fuentes de comunicación, la información buena, la de calidad, cómo las empresas o por el lado privado, cómo lo ve el enfoque de comunicación o cómo se ve desde fuera, Daniel, el que eso realmente, la fuente de información que estamos manejando desde las compañías llega como tiene que llegar a los que van a dar los siguientes pasos o viceversa, cuando nos viene de fuera el cómo reaccionamos dentro, ¿no? Porque ya estamos dentro de ella, se ha iniciado y las cosas siguen sucediendo. ¿Qué opinión tenéis al respecto de cómo nos manejamos, cuáles son esas fuentes, qué dificultades vemos, ¿no? ¿La organización nos respeta esa forma de actuar diferente a la operativa normal? Yo, desde mi punto de vista, ¿no? Ahora yo es que lo tengo que llevar a mi casa, ¿no? Llévatelo. A lo mejor en España resulta mucho más fácil, ¿no? Porque está todo como mucho más ordenado, ¿no? Estamos hablando de todo está planificado, todo está pautado, todo está... Vale, muy bien. Todo está muy bien, todo está perfectamente en soporte papel o en soporte informático, pero la hora de la verdad es bastante diferente. Normalmente el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, vamos derecho al 5.
Aquí lo importante es la información que tenemos, que es lo que nos va a permitir tomar una decisión. Estás en una situación de crisis, bueno, la información normalmente pues las vas consiguiendo como vas pudiendo. Entonces, y tomar la decisión, bueno, pues, la decisión la tomará quien pueda en ese momento y quien tenga esa capacidad. Es mucho más, para mí es muy complicado, ¿no? Sobre todo la gestión de la información y la comunicación y sobre todo el análisis de esa información para tomar decisiones. En un país como España es fácil, pero en un país metido en el centro de África, donde para empezar ya las comunicaciones en sí son un problema, entonces ahí tomar las decisiones y sacar adelante una gestión de la emergencia es bastante complicado, muy complicado. Y entonces hay una crisis en un país que a mí me está generando una emergencia. O sea, tengo, por ejemplo, una central hidráulica dentro de un entorno de guerra abierta. Entonces, y tengo gente allí. A mí ya me preocupa muy poco la producción, me preocupa la gente. Entonces ya son situaciones que van cambiando. Entonces, bueno, planificado, ¿lo puedes tener planificado? Sí, lo puedes tener planificado. De hecho, por cada país tienes un plan de evacuación o de extracción, todo muy bien. Pero ahora la verdad es, al momento se toman las decisiones en el momento. Yo cuando estabais planteando quién tiene que liderar una situación de crisis, y estoy de acuerdo con su definición, el que sea capaz de liderarlo. Lo que ocurre es que cuando se envían mensajes, ha pasado cualquier cosa, lo primero que tenemos que hacer, bueno, es un poco lo que apuntaba él, ¿no? Te saltas el paso 1, el paso 2, corre, que hay que dar una respuesta, Evidentemente, el problema está, cuando das la respuesta, hay un tema que yo creo que no lo hemos sacado, que es que la persona que ofrece ese mensaje tiene que haber generado previamente credibilidad y confianza. Tiene que ser alguien, y si hablamos concretamente de los medios de comunicación, que genere la credibilidad y la confianza de los medios de comunicación. Yo os pondré un ejemplo de Repsol en Tarragona. Repsol en Tarragona es muy grande, porque además es el único sitio donde tiene todos los sectores de negocio. Tiene química, refinería, bueno, todo, extracción, tiene los 4 o los 5. La gente, los medios en Tarragona, la gente en Tarragona, no se fía de Repsol. Piensa que mayoritariamente las empresas energéticas, las nucleares que apuntaban antes, las nucleares yo diría que lo tienen especialmente complicado, pero bueno, las químicas, las petroquímicas, si normalmente tu reputación es cero, las empresas energéticas yo creo que pasan por debajo de cero. Es decir, parten de una reputación negativa por principio, por definición. Cuando se va construyendo la imagen, yo pongo un ejemplo de un símil químico, lo siento, pero ya es mi deformación profesional. Yo creo que la imagen se va haciendo poco a poco, y se va llenando un tanque, y cuando tienes una crisis alguien le ha pegado un hachazo al tanque. O pones la mano y actúas rápidamente, o la propia presión del líquido te hará reventar el tanque. ¿Qué ocurre con la credibilidad y la confianza? Los medios en Tarragona que cuestionan los mensajes de Repsol en genérico se creen al responsable de comunicación de Repsol, que se llama Pep Bertran y que lleva, pues igual que yo, 30 años batallando. ¿Por qué? Porque poco a poco se ha ido generando una confianza, una credibilidad, la gente se lo cree. Él es capaz de decir, no tengo el dato, se ha producido un vertido, pero no sé cuántas toneladas de vertido se han producido. ¿Por qué? Porque ha tenido la experiencia de decir, pues han sido 10 toneladas y al día siguiente tener que rectificar y decir, han sido 80.000. Eso es lo peor que puede pasar, el tener que rectificar tus propios mensajes. La gente entiende el error, la gente entiende el fallo, la gente entiende que las válvulas salten y que el petróleo se te escape, eso lo entiende. Lo que no entiende la gente es que digas, no sé lo que ha pasado, que digas, no puedo, no estoy, no respondo. Por eso es importante, y hemos hablado muchas veces de que es importante la prevención, es importante prevenirlo, pero yo diría que la principal prevención es, hay que prever que no todo es previsible, eso es fundamental, o sea, seguro que te van a pasar cosas, seguro que eso lo tienes que tener muy claro, pero no sabes ni cuándo, ni sabes qué tipo de crisis vas a tener. Y para eso tienes que tener un colchón de credibilidad, un colchón de confianza, un colchón de seguridad, de ofrecer credibilidad, es que la palabra es esa,
que cuando vas a dar un mensaje, los medios, tus stakeholders, la administración, los vecinos, los grupos ecologistas, saben que ese mensaje de esa persona, y he puesto un caso concreto que se puede multiplicar en muchas otras empresas, que esa persona te va a dar un mensaje correcto, que no va a ser, que no va a minimizar la emergencia. Es un error también muchas veces, ha sido poco, ha sido leve, ha sido, por ejemplo, en la central nuclear de Ascó, yo participé en un estudio que se hizo para valorar la comunicación entre el Consejo de Seguridad Nuclear, digamos que público casi, y la central, el aspecto privado, en el que habían muchas contradicciones entre los mensajes de uno y de otro. No se generaba una buena comunicación, en el que se habló, se convocó una rueda de prensa, vino un señor del Consejo de Seguridad Nuclear y dijo las partículas, bueno, fue una fuga de partículas por una mala manipulación de un agua que estaba contaminada. Se filtró a través de del aire acondicionado, de la refrigeración de la central, y se emitieron al aire partículas radioactivas. Se hizo una primera medición de esas partículas y daba, según las mediciones, una radioactividad muy baja. En la primera rueda de prensa que se convocó, vino un responsable del Consejo de Seguridad Nuclear y dijo: la radioactividad de estas partículas ha sido tan pequeña que yo me las comería en un bocadillo de jamón. Comentario absolutamente fuera de lugar. ¿Qué pasó? Al cabo de un mes, con tiempo, con calma, analizando bien lo que había pasado, la radioactividad de esas partículas era 10 veces mayor que lo que habían dicho en un principio, porque los aparatos medidores no estaban correctamente ajustados. Quiero decir, a veces, con toda la buena voluntad del equipo de comunicación, con toda la buena voluntad de los trainings, de la preparación, de la previsión, ocurre una cosa de estas, y no solo es el problema del señor que metió la pata con toda su buena voluntad, ¿no?, intentando generar confianza, sino es el problema de la nuclear, y yo diría que es el problema de todas las nucleares. Esa falta de credibilidad se contagia, ¿no? Es un poco lo que hablaban antes de Fukushima. Pasa en Fukushima, pero afecta a todo el mundo. La credibilidad del sector se cuestiona. Me enrollo, ya no sé. Bueno, yo por matizar alguna o por dar alguna reflexión adicional. Se ha comentado los primeros tiempos de la incidencia, esa presión, hablamos de la comunicación, esa presión que tiene que a veces se transmite desde fuera porque necesita respuestas, y que llega en un momento dado y también desde dentro, porque las personas que están en esos comités de dirección necesitan respuestas cuando lo que deberíamos es aportar información. Esa presión a veces, lo más difícil de mi experiencia en esto es saber aguantarla y no caer en la precipitación, porque muchos de los errores de comunicación que has comentado son fruto de la necesidad de contar algo y nos precipitamos a contar algo. Insisto que al principio hay que tener claro que, en función evidentemente de la magnitud de la incidencia, la incertidumbre forma parte de esos primeros momentos, hay que saber gestionarla, convivir con ella, generar y tener muy estructurado los canales de información interna. Tienen que ser únicos, no hay nada peor que tener varios canales de información, porque empezarán a diverger las informaciones y entonces ya se sume la organización en el caos, entramos en la improvisación y nos saltamos los pasos. Una cosa que tenemos todos clara, yo creo, ¿no? Esto lo dijo Eisenhower, pero se puede aplicar a nuestra actividad, es que nunca un plan, nada sale como se ha planeado, pero planificarlo es indispensable para tener éxito. Y es así, al final tenemos que planificar porque es lo que nos va a poder ayudar a dar respuestas a incidencias que nunca son iguales. Y dentro de esa planificación tiene que estar el aguantar una resiliencia, si quieres, propia de las personas, al aguantar esta presión a tener que dar respuestas cuando lo que tenemos es información. ¿Y para qué tenemos que utilizar esa información? Que creo que es clave para anticiparnos. Al principio no sabemos exactamente qué ha pasado, pero ya podemos ver cuál puede llegar a ser la magnitud o las derivadas que tiene. Y lo que hay que en esos primeros momentos es ir poniendo barreras y tomando medidas que anticipen posibles consecuencias, porque en ese momento sí lo podemos hacer.
ya iremos concretando y ya iremos tomando ya medidas más hacia el foco. Y eso transmitirlo luego hacia afuera, evidentemente con una comunicación bien ordenada y clara, en la que yo particularmente pienso que mi experiencia es que tampoco pasa nada por decir que en un primer momento no se conocen todas las circunstancias. Lo que hay que decir es lo que se conoce en realidad. Muchas veces la presión te lleva, incluso ¿no?, por querer tranquilizar o a decir cosas que luego son totalmente contraproducentes. Bueno, yo como Enrique me lo voy a llevar a mi terreno y en la cuestión de la toma de decisiones al inicio de una catástrofe, la información que tenemos es la que tenemos, pero hay que reaccionar. Entonces, ¿cómo se reacciona? Pues lo llevamos al plano militar. Hay unas cosas que se saben, que son hechos, y otras que no se saben, pero hay que trabajar, con lo cual son supuestos. Trabajamos con hechos y damos por válido supuestos, que no los tenemos claros, pero tenemos que trabajar con algo. Con eso trabajamos y apoyamos a la decisión del líder, del jefe. Podemos equivocarnos, pero la información hay que continuar trabajándola. Es un ciclo continuo y nunca acaba. Al inicio de la catástrofe, durante la catástrofe y posteriormente, siempre se va retroalimentando. La obtención de esa información puede venir por todos los cauces, desde redes sociales, desde la propia población afectada que está en la zona de la catástrofe que sea un seísmo, una inundación, sea un vertido, cualquiera. Las propias empresas, fundamental, las empresas al menos tienen alguna visibilidad de algo, para nosotros fundamental esa información. Y si no, nosotros tenemos equipos de reconocimiento con expertos que los mandamos, claro, hay un tiempo de reacción, pero necesitamos empezar ya, trasladarnos, ver qué magnitud tiene esa catástrofe, qué apoyo necesitamos, cuántos damnificados hay, etcétera, 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 para poder reaccionar lo antes posible. Y con relación al segundo tema que se ha tratado, de la comunicación externa, totalmente de acuerdo con Encarnación y con lo que se ha hablado en la mesa. Es preferible decir, pues, señores, no tenemos información clara de lo que ha sucedido, posteriormente se ampliará cuando sepamos algo. Es decir, no comprometerse con nada. Y sobre todo si hay bajas, si hay personas en riesgo. Ejemplo claro y relativamente reciente en Canarias, un helicóptero de rescate hace cosa de, bueno, en esta legislatura pasada, cayó, no se tenía información que haya pasado con la tripulación, el Estado de Marruecos informó que como eran aguas territoriales marroquíes, que un buque pesquero lo había visto y informó al Ministerio a través del agregado que estaban bien, que los iban a rescatar. Finalmente todos habían fallecido, el helicóptero estaba profundamente hundido, hubo que rescatarlo. El ministro de Defensa español hizo unas declaraciones con la base que tenía, de otro país. Pues ni aún así nos podemos fiar. Si no es información contrastada, fiable y objetiva, no podemos darla, porque repercute negativamente contra nosotros mismos. No me extiendo más. Disculpadme. Esto es una crisis, se me ha caído el boli, ahora ya no. Una emergencia. Muy bien. Bueno, pues como hemos visto hasta el momento, sí es muy importante, como he visto, la persona que lidera, ¿no?, el que controla el proceso, el que tiene una capacidad de decisión clave. Luego apuntaba Daniel, que es muy de su oficio, ¿no? Dice, trabajamos y apoyamos en la decisión del líder. Quizá en la parte privada nos cuesta un poquito más, aunque trabajamos todos los días para ello. Pero eso sí que es cierto que posiblemente, y no sé, es una opinión personal mía, es fruto de que sabéis qué objetivo vais a cubrir. Y a lo mejor en la empresa privada, en una situación de crisis, no sabemos o nos cuesta en un primer momento saber, ¿no?, si el objetivo a cubrir es la reputación. Bueno, cuando hay personas por delante es la persona, ahí nadie duda, ¿no? Pero cuando hay diferentes escenarios, a lo mejor ahí nos cuesta un poquito más. Es una reflexión, no sé si queréis apuntar algo más al respecto. Bueno, yo quería una cuestión, y efectivamente es cuestión, o sea, es una apreciación de intereses.
Esos objetivos van relacionados con, evidentemente, todos partimos con que el objetivo es minimizar los riesgos, buscar la desescalada, que vuelva la recuperación a la situación inicial, pero por medio, cada una de las administraciones o los actores involucrados tiene unos intereses particulares. Incluso en el sector público. Lo he citado antes, pero con el tema de las comunidades, la situación actual en el país, pues hay intereses. De quién lo soluciona, quién ha sido el responsable de llevarse los méritos, en lugar de ir todos a una para solucionar realmente el problema. En caso de las empresas, pues hay aquí gente que puede opinar del tema. Bueno, yo creo que en las empresas no se da tanto esta circunstancia, porque en general yo creo que está bastante estructurado quién y qué tiene que hacer en estos casos, y se trabaja bastante a una con el foco en el objetivo que es resolver esa situación de crisis. Sí quería matizar que yo creo que las empresas en general, ya voy a hablar en primera persona por lo natural, sí tenemos claro cuáles son las prioridades. Las prioridades son las personas, la seguridad de las personas internas y externas, y en segundo plano quedan aspectos, el medio ambiente, y en segundo plano quedan aspectos como las infraestructuras, la parte más económica, pero tenemos muy claro, cada vez que tomamos una decisión, qué es lo que ponemos por delante. No sé si en algún tiempo no fue así. Yo lo que he vivido siempre ha sido así, es lo que aprendí de la gente con la que he trabajado y que sigue en la empresa, y que intentamos poner en práctica en cualquier decisión que tomamos. En ese sentido creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Yo creo que si alguien nos viera desde fuera le llamaría la atención lo poco que hablamos en algunas ocasiones del perjuicio económico. A lo mejor se habla un poco más del reputacional en alguna tipología de crisis, pero cómo se pone por delante cuestiones que a lo mejor desde fuera llamarían la atención, porque puede que la gente no pensara que está entre los esquemas de decisión de una empresa privada, como es las personas, más allá de los trabajadores y más allá de los clientes incluso. Yo simplemente apuntar que ojalá tuviéramos todos tan claro cuál es el líder y poder obedecerlo. Es decir, en la empresa privada muchas veces, ¿qué problema hay? Que el líder lo que te dice es solucionamos el problema, pero no te dicen cómo. Entonces, la prioridad evidentemente es la seguridad de las personas, pero realmente en la crisis no es si no hay afectaciones personales, el problema no es la seguridad de las personas, el problema es la crisis reputacional, que no deja de ser económica, que va de la mano. O sea, al final el problema es el mismo. Y muchas veces en la empresa privada, ¿qué pasa? Que el líder no sabe exactamente cómo hay que hacerlo y te dice, solucioname el problema, y el cómo es la madre del cordero, ¿no? Ahí está, digamos, un equipo, por eso comentabas antes, hay un equipo que estaba a decir, solucioname ese problema, ¿no? Que es lo que tú es lo que le tienes que aportar al líder, porque el líder dice, oye, no me des problemas, apórtame soluciones. Eso me decía a mí un presidente que tenía yo, dice, no, mira, no quiero problemas, tú soluciones. Entonces eso es lo que tenemos que aportar resultados, y estoy completamente de acuerdo. O sea, nosotros tenemos que evitar cualquier tipo de daño, minimizar los daños, tanto directos como colaterales, y en el fondo, sí, obviamente, la crisis la tenemos, o la emergencia la tenemos que gestionar de tal manera que podamos también garantizar una continuidad de negocio. Eso es importante, y el que diga que no, bueno, es que se ha olvidado de una parte importante en un capítulo de una gestión de emergencia o gestión de crisis, ya no, como se quiera llamar. Pero sí, claro, lo tenemos todo en cuenta. Y no, es que la parte reputacional implica mucho en una compañía, o sea, tanto como poder destruir una compañía, como ha ocurrido en muchos de los casos. Eso que comentabas tú, la figura del líder, pero esto es para otro debate. Es cómo se ejerce el liderazgo. Eso es un debate muy interesante, pero yo ahí solo aportaría una reflexión. En situaciones de crisis, los mejores líderes que he visto no son los que han tomado más decisiones, son los que han aportado más calma y han coordinado mejor a su equipo, por encima de las decisiones que han tomado, que cuando se han dado esas circunstancias de aportar calma, reflexión, visión global y una excelente coordinación de los equipos, la decisión casi al final es lo más sencillo. Muy bien, pues avanzamos con la mesa. Esto ha dado un poquito más de
intercambio de opiniones dentro de lo que de la mesa. Evidentemente todos trabajamos y somos preparados, como ha contado la anterior mesa, a poder afrontar una situación, un escenario que nos genera incertidumbre. Si bien es cierto, bueno, pues luego llega el momento de la realidad y hay que ponerlo a la práctica, ¿no? Y pues, como bien decía, esos entrenamientos a nivel de simulacros en mesas, operativos, nos hacen a las personas estar más cerca de una realidad que se pueda aproximar a nosotros y quizá pues una toma de decisiones más acertada, o tener identificado el día que sucede quién es el líder o cómo se tienen que ejecutar esas comunicaciones tanto internas como externas. Las comunicaciones internas son fundamentales dentro de la compañía, casi tan o mejor como las externas, hacen casi el mismo daño, yo creo, si no se gestionan bien, y desde luego lo que merma es mucha operatividad, ¿no? Si no se consigue. Una parte muy importante y que teníamos que tratar en esta mesa, como no puede ser de otra manera, es la relación que podemos tener en un escenario de crisis, tanto en la relación público-privada como privada-privada, ¿no? Dentro de cualquier escenario de crisis vamos a necesitar o necesitamos una proximidad, ¿no? Una proximidad que se tiene que trabajar por delante, pero sí me gustaría, por parte de la mesa, el que me comentarais el cómo se vive esta experiencia, ¿no? En el sentido de, hay momentos en el que la compañía está gestionando su crisis, su emergencia, pero tiene que ceder el paso, tiene que empezar a mover. No pasa nada, no pasa nada, simplemente se ha caído. Disculpad que ya que no se caigan más bolis. Bien, pues retomando un poco, disculpad, en el momento que ocurre el escenario, que nos genera esta incertidumbre, ponemos en marcha esos lazos, como quien dice, que hemos creado con anterioridad. Y me gustaría que desde la mesa me contáis cómo se vive ese traspaso de competencias, la parte privada, y bueno, pues ahí también formo parte, ¿no? Cuando pasamos por tantas administraciones hasta que llegas a un punto, pues nos es complicado. Por parte de la externa, ¿no? de las personas y las entidades que nos vienen a ayudar, también se están enfrentando a gente que sabe mucho de lo suyo, pero cuando la cosa se nos va de las manos, tiene mucho que aprender o dejarse dirigir, el cómo vivís ese momento, qué se ha hecho antes y cómo se tiene que mantener, y me gustaría ese debate alrededor de la mesa. Bueno, yo en ese sentido he apreciado una evolución bastante evidente en los mecanismos de coordinación entre lo privado, que también existen. Muchas afecciones requieren de coordinación privado-privado entre empresas, esto no lo podemos olvidar, y creo que ha evolucionado mucho en ese sentido, y también he apreciado una evidente evolución en la coordinación con las entidades públicas, que va más allá de pasar de la formación, es un tema cultural, ¿no? También se hablaba en la otra mesa, de la formación al entrenamiento vía simulacros que organizamos, por ejemplo, con la Unidad Militar de Emergencias, o que organiza la Unidad Militar de Emergencias y que nos tiene en cuenta a nosotros. Y esto es evidente que ha sufrido una evolución, que nos está preparando mucho mejor para cuando en algún momento tengamos alguna incidencia. No será ninguna de las que ensayamos, pero eso que hemos entrenado nos ayudará. Creo que todavía nos queda camino por recorrer, que tenemos que poner todo de nuestra parte, pero creo que estamos todos bastante alineados y concienciados de que esto tiene que evolucionar en esta línea. Si acaso, por no ponerlo todo tan bonito, si hay un aspecto en el que quizás la coordinación todavía no ha llegado a un punto, o creo que es un punto mejorable, es en la comunicación externa. En la comunicación externa, operativamente nos coordinamos bastante bien, tenemos muy claro en un momento dado cuando Protección Civil o la UME pues toma el mando, y ahí estamos todos a lo que afortunadamente no ha habido muchas de estas circunstancias en la realidad, pero luego en la comunicación hay muy poca coordinación.
cada uno comunica de una manera, ¿no? Y creo que es el punto donde particularmente pienso que deberíamos profundizar más. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿no?, dentro de lo que acabas de comentar. Pero después yo matizaría un poco más, si cabe, dentro del apartado privado. Digamos, yo desde el punto de vista de lo que conozco en España, lo público-privado funciona muy bien, cada día mucho mejor. Esto no quiere decir que lo privado no funcione bien, funciona bien, va mejorando. Pero yo creo que en el fondo sigue costando todavía un poco de trabajo. Me recuerda aquello de decir, oye, los cromos, cambiamos los cromos, ¿no? Es decir, no te los dejo de ver, ¿no? Pues entonces sigue costando ciertamente, no digo que sea un fenómeno Gollum, ¿no?, eso de mi tesoro, pero está costando trabajo. Y además, yo lo que miro a lo mejor en España cuesta mucho más trabajo que fuera, ¿no? Y yo fuera sí veo mucho la colaboración privado-privado. Yo tengo siempre un ejemplo, que es Argelia. Argelia fue para mí, digamos, ya hace muchos años, lo mejor. Allí, digamos, todas las empresas españolas, todas las áreas en este caso de seguridad, porque era un problema más especialmente de security, íbamos todos al mismo paso, con la misma canción, estábamos todos en el mismo baile, ¿no? Y yo creo que eso sentó mucho y ayudó mucho después trasladándolo hacia España, ¿no? Y creo que han mejorado mucho. Nos queda mejorar los canales de comunicación y los foros de intercambio, pero de otra manera yo creo que va muy bien, desde mi punto de vista. Sí, yo por apuntar, estoy de acuerdo con vosotros en que la colaboración privado-privado, con sus más y con sus menos, funciona. Privado-público, si estamos hablando a nivel de técnicos de protección civil o de la UME o de cuerpos y fuerzas de seguridad, funciona. Quizá diría yo que hay un cierto grado de desconfianza mutuo, o sea, de alerta, no es una desconfianza flagrante, pero hay un grado, un pequeño punto de decir, a ver exactamente cuántas toneladas o qué ha pasado aquí, eso sí, pero que hay buen entendimiento. Otra cosa sería, cuando hablamos de lo privado o público, si hablamos de los políticos. Eso ya es otro, supongo que lo podemos meter en lo público también, ¿eh? Y os pondré un caso en el que una crisis de una empresa derivó bueno, la empresa quedó pues como en segundo lugar. Una planta de, y puedo decirlo, de Ercros, una planta de ácido nítrico. Hubo una fuga en el 2010 de óxido de nitrógeno, lo digo bien, sí, de óxido de nitrógeno, en una planta que está muy cercana a un barrio donde además en primera línea había una guardería. El de Protección Civil mira el protocolo, llamaba a la empresa no contestaba, o sea, no sabían exactamente lo que ha pasado, la verdad es que eran pocos minutos de reacción. Y Protección Civil ve nube, además tiene un tinte, no sé por qué, pero es una nube de color naranjado, que realmente es como preocupante, ¿no? Es una nube de color naranja amenazadora, y el de Protección Civil decide, llama según tiene protocolarizado el alcalde de Tarragona, y le dice hay que activar el Plaseqta, hay que confinar a la población, hay que poner en marcha las sirenas, y el alcalde le dice que no, que eso es alarmar. Y el de Protección Civil dice que sí, y el alcalde dice que no, y el de Protección Civil dice yo lo tengo protocolarizado, activo sirenas. Se activaron las sirenas, se confinó a la población, y la noticia al día siguiente fue que el alcalde acusaba a Protección Civil de alarma innecesaria. También hay que decir que estaba en un periodo preelectoral y que eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Es decir, que cuando hablamos de lo privado y de lo público también hay que tener el aspecto público a ver qué pasa con toda esta historia. Particularmente, yo pienso que siempre es mejor una alarma sin emergencia que una emergencia sin alarma, o que 20 alarmas sin emergencia, que sea una activación de las sirenas que a lo mejor no tenía que haber sido, yo considero que sí, que al revés, que por decir no vamos a crear una alarma innecesaria, no activamos las sirenas y que luego ocurran problemas. Es decir, que hay particularidades en las relaciones público-privado y privado-privado, privado-público,
que también hay que tener en cuenta. Quiero decir, para la empresa, pues divinamente, porque la empresa, bueno, no fue nada grave y la crisis pasó al terreno de lo público, ¿no? Acabaron de titulares y de declaraciones el responsable de Protección Civil y el alcalde de Tarragona. Yo creo que aún colean, aún están discutiendo si se tenía que haber activado o no se tenía que haber activado. Es decir, que hay, como en todo, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta. Gracias. Llevamos un trajín con los micros. Bueno, ¿ha mejorado o no ha mejorado? Yo creo que sí, coincido con la mesa, pero queda mucho por hacer. Desde el punto de vista de la Unidad Militar de Emergencias es fundamental, es esencial que la empresa, que el sector privado trabaje conjuntamente con nosotros. De ahí la cantidad de seminarios, ejercicios, maniobras, no sé, simposium, todo lo que podemos hacer, participar, invitar a la empresa para que trabaje con nosotros. Hay un sentimiento, o hay una duda, cuando surge una catástrofe, en que la unidad llega, cuando se establece una emergencia de nivel 3, de interés nacional, cuando la unidad despliega, no va allí a echar al que está para asumir el mando, sino que vamos a complementar. Nos imbricamos en lo que ya existe. O sea, imaginemos en cualquier comunidad autónoma donde ya están establecidos todos los contactos, se han iniciado todas las operaciones iniciales, se han alertado al personal responsable. No podemos llegar y decir, no, ahora me encargo yo, como el FBI en las películas, ¿no? Allí nosotros llegamos y vamos complementando. Entonces, la empresa es fundamental que esté a nuestro lado, pero no puede ser de un día para otro. Es decir, cuando surge la catástrofe, terremoto de Lorca o cualquier situación de emergencia, ahí lo que hay es caos. Ahí ya no hay momentos para presentarnos y para nada. Eso tiene que ser previo. Tenemos que conocernos, vernos las caras con anterioridad, trabajar, llamarnos por nuestro nombre de pila y de esa forma será mucho más fácil llegar a una solución rápida. Para eso hay habilitados una serie de convenios de colaboración con la empresa, que la mayoría ya lo tienen firmado y que es muy ventajoso por nuestra parte y por la empresa también, por formación, por todo. Por otro lado, es fundamental que la empresa se meta en la Red Nacional de Emergencias, en el RENEM, porque a colación de lo que hemos hablado anteriormente, la información fluye por ahí y todos estamos conectados y es muy ayuda mucho a todo. Y ahondando en lo que has dicho del tema del tema político, sin meterme evidentemente más allá de lo objetivo, efectivamente no se trabaja igual en un sitio que en otro, ni se tienen las mismas facilidades para solucionar una emergencia en un sitio que en otro. Esos convenios de colaboración, la Unidad Militar de Emergencia, pues tenemos convenios con todo el mundo, excepto con algunas, dos, y es mucho más complicado. Nada más. Muy bien. Yo creo que nos queda claro. Perdón. No, simplemente que comentar que, bueno, al hilo de estas experiencias, que ya van más allá de los protocolos en algún caso, aparte de los simulacros ya se están haciendo experiencias de formación conjunta, por ejemplo la que estamos haciendo con el Instituto Cerdá, con todos los parques de bomberos de toda España, para impartir formación conjunta sobre cómo esas actuaciones que hablábamos antes, que son críticas en los primeros momentos para mitigar la evolución del riesgo, es decir, que ya se están dando unos pasos que van más allá incluso del mero ponernos cara, que coincido que es muy necesario, de tener mecanismos de coordinación, sino que ya se está trabajando en temas operativos de manera conjunta en esas formaciones y entrenamientos. Y creo que es el camino que tenemos que seguir. Cuando acabemos la mesa sabremos ponerlo y quitarlo, que os quede claro. Bueno, pues es un punto fundamental este que acabamos de tratar. Yo creo que compartimos toda la mesa y abro la sesión por si alguien tuviera una pregunta, alguna consideración que pudiera matizar lo que se ha expuesto. Y
quizá algo fundamental en lo que pilota, ¿no?, es en el grado de confianza, ¿no? Hemos dicho que estas relaciones sí llevan tiempo y llevan esfuerzo por parte de las organizaciones, tanto de la administración pública como de la empresa privada, ¿no?, porque son relaciones que tienes que mantener en el tiempo, a diferentes niveles de la organización, porque cada nivel tiene un objetivo que cubrir, ¿no? Y en una situación de crisis cada uno tiene un objetivo que cubrir, desde el operacional hasta el toma de decisiones, el políticamente dar una información, ¿no?, como comentaba Raúl, que seamos capaces de comunicar una misma cosa porque estamos trabajando. Entonces sí es cierto que es importante ese grado de confianza y que podamos llamar a las personas por su nombre y que detrás hay una agilidad en la transmisión de la información y en conocer lo que la otra persona quiere escuchar, ¿no? Eso, desde luego, las organizaciones lo estamos trabajando y afortunadamente pues lo que es la administración nos está ayudando mucho en madurar en esos aspectos y vivir unas experiencias que si no serían sobre el papel y seguro que no avanzaríamos ni la mitad, ¿no? Está claro. Quedan dos últimos puntos, a que estamos ahí a 10 minutos, en el cual, pero no me gustaría dejar ninguno. En la gestión de crisis, hemos hablado de las relaciones que tenemos público-privadas, privado-privado, lo que son las partes interesadas, cómo van las comunicaciones quizá con esos entes alrededor, ¿no? Cuando empieza a funcionar administración, la empresa y el alcalde, ¿no? Ha entrado un poquito Encarnación en esto, ¿no? Y el alcalde, ¿quién habla con el alcalde? Todo el mundo habla con el alcalde, ¿no? ¿Cómo nos ocupamos de eso en las compañías, ¿no? ¿Cómo trabajamos esa parte? Sería la pregunta. Si podéis brevemente y así no me dejo la siguiente. Yo creo que hemos hablado algo de esto con anterioridad, pero es importante que esté de nuevo que existan unos protocolos claros, también en esta parte de quiénes son los interlocutores con los diferentes stakeholders, bien sea administración pública, sus diferentes vertientes, clientes, medios de comunicación, etcétera. Y creemos que es básico que desde el primer momento en este sentido, y más con los entornos que tenemos hoy, que comunicación esté presente desde el primer momento, desde que aquello es una mínima incidencia, presente en los núcleos de decisión para poder orientar bien los mensajes y también los mensajes internos y externos, y también monitorizar lo que se está diciendo, porque insisto, hay cosas tan importante como entender qué es lo que de verdad es entender cómo se está percibiendo fuera, porque al final es lo que queda. No, la verdad es que existe y además es algo continuo y constante la información. Yo voy a poner un caso en concreto, la central nuclear de Cofrentes, digamos, con todo lo que es el entorno, lo que es la comarca, lo que es los alcaldes de Cofrentes, de Jalance, la relación es continua y constante, o sea, con incidente, sin incidente, en el cual fluye, y ellos creo que desde un principio tienen muy claro en qué consisten las emergencias y forman parte de las emergencias, ¿no? Como forman parte de las emergencias también otros estamentos con lo cual, como ya esto está todo como muy hablado, no es lo mismo tenerlo muy hablado que tener la emergencia, ¿no? Que eso dispara los nervios y puede ocurrir, pero son temas que, bueno, se tienen muy tratados previamente y mucha información se vuelca sobre, digamos, los que pueden ser en un momento sujetos pacientes de una emergencia, pero no solamente, digamos, no Cofrentes, digamos, cualquier otra de las centrales por ejemplo, que pueda tener, digamos, o pueda afectar a una comarca, a unos pueblos. Eso es algo que se lleva de forma continua y se mantiene, no voy a decir día a día, pero semana a semana los contactos con ellos. Volviendo al tema del alcalde, yo creo que el alcalde también tenía muy claro todo. Lo que pasa es que hay elementos externos, vamos a decir fantasmas, que rodean la actividad de particularmente los alcaldes, que hicieron que en ese momento tomara una opción y no otra. Yo diría que para gestionar el diálogo con otros stakeholders, con administraciones, con políticos, con medios, con vecinos, con todo, yo diría que hay un directivo de Dow Chemical
que antes ha salido el tema de Bhopal. Dow Chemical compró Union Carbide, pero la crisis de reputación la sigue llevando. Dow Chemical le cuesta hablar de Bhopal, le cuesta hablar porque es como una mochila negra que lleva encima, ¿no? Y uno de los directivos de Dow contaba que las empresas, él se refería a las empresas químicas, pero yo creo que es extrapolable a otros sectores, habían pasado por tres etapas que todas empiezan por D, ¿no? En inglés. La primera era deny it, o sea, niego cualquier posibilidad de riesgo, no es verdad. La segunda era la fase data, era no nos quieren porque no nos entienden, vamos a explicarnos. Inundaban de datos, por ejemplo, yo creo que es la fase donde está el Consejo de Seguridad Nuclear. Está en una fase que tú entras y te dicen, no, si está todo en la página web, allí está todo, somos absolutamente transparentes. Entras, bueno, yo no entiendo absolutamente nada, eso a mí no me vale, yo quiero que alguien me lo explique, me lo traduzca. Y la tercera fase, que es la que yo creo que hay que optar, es la de la siguiente D, que es el diálogo. Establecer diálogo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con las administraciones, con los vecinos, con los medios. Establecer un diálogo previo que genera una cultura de colaboración, una cultura de conocernos los unos a los otros, de conocer las rutinas productivas de cada uno, y eso siempre va a beneficiar en cualquier situación de crisis. O sea, no es como decía Daniel, no hay que esperar a la situación de crisis y decir, hola, buenas, yo soy la UME, usted dígame cuántas toneladas se le han fugado. Eso no tiene ningún sentido. El trabajo es previo, es de dialogar, de preparar, de generar ciclos y cultura de confianza y de credibilidad para que en un momento determinado, cuando tenemos que colaborar, cada uno sepa de qué pie coge el otro. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, por parte de la UME realmente está muy claro, o legalmente está claro, en teoría. En la práctica es muy complejo, por lo que he citado antes, que todo va imbricado, es decir, hay facilitadores y hay gente que pone trabas. Realmente la ley lo deja claro cuáles son las relaciones, con quién hay que hacerlas, de quién dependemos y debería ser todo muy fluido. La realidad, como digo, es otra. Como esto es muy cortito, me he quedado antes una cosa y quiero citarla, que es cuando llegamos a la intervención, y repito lo que he dicho antes, no desplazamos a nadie, sino que nos ponemos a trabajar juntos, es importante definir las responsabilidades de cada uno. Yo que llevo el área de restablecimiento de servicios esenciales, infraestructura, medio ambiente, es importante que no haya celo profesional entre las empresas, esto es mío porque lo tocas tú, o sea, la idea es todos trabajamos en la misma dirección y yo lo único que voy a ir es para poner un poco de orden, es decir, para priorizar quién entra primero, quién después, hay riesgo para el personal, no hay riesgo, la zona es segura, te puedo apoyar, te doy un helicóptero y te llevo al punto, te meto máquinas pesadas y abro la autopista, monto un puente de circunstancias, ese tipo de cosas. Pero la responsabilidad contractual que tienen las empresas, no sé, de gas o de la que sea, o de telefonía incluso, me planteaban, bueno, yo el que tengo sentado allí colaborando conmigo es de Movistar, pero la red que ha caído es de Vodafone. Bueno, pues es complicado, pero hay que solucionarlo. Y la ley marca que tenemos que solucionar inicialmente, cuanto antes, a la mayor brevedad posible, buscar solucionar el bienestar de la población. Y no me extiendo más. Muy bien, pues ya para finalizar, yo creo que es un matiz muy importante también el aportado ahora por la aclaración, ¿no? El que todos trabajamos hacia una misma dirección y todo el mundo tiene que aportar, lo que tiene que haber son sinergias. Simplemente os pediría una brevísima reflexión sobre esos planes que tenemos, que hemos dicho, Raúl ha apuntado antes lo que dista una cosa de otra, cómo lo vivimos, ¿no? o cómo podemos mejorarlos, o realmente es que tiene que ser así y luego detrás que hay un análisis, cómo dan respuesta. Pues brevemente, casi ni un titular, yo me circunscribo a lo que comentaba antes. Nunca nada sale como lo has planeado, pero si no lo has planificado no vas a tener éxito. Y esto es una máxima que se cumple siempre y al final, bueno, lo ilustro con una anécdota. ¿Os recordáis una ciclogénesis explosiva del Klaus?
que sucedió hace como unos 10 años y requirió, y esto es una cosa que no hemos comentado pero que quería traer a colación, pero por lo menos que se nos quede en la mente a todos en los planes. Tenemos que tener en cuenta que las empresas cada vez estamos más externalizadas en la actividad, y tenemos que tener en cuenta, hablamos mucho en clave interna, cómo nos organizamos, los comités de crisis, y no hemos hablado nada de si nuestra fuerza operativa lo está. Y nuestra fuerza operativa, en la mayor parte de los casos, no es personal propio, son nuestros contratistas. ¿Están nuestros contratistas preparados para incidencias masivas y poner la cantidad y calidad de medios necesarios en corto tiempo para atender a una emergencia? ¿Está esto imbricado en nuestros procesos de licitación? ¿Lo tenemos en cuenta al hacer una estructura de mapa de contratistas? Y no solo contratistas, proveedores. En esta incidencia del Klaus necesitamos cientos de grupos electrógenos para mantener el servicio. La ciclogénesis entró por Galicia, siguió por Cantabria, País Vasco, Francia. El problema que encontraron cuanto más al este es que cuando fueron a buscar grupos electrógenos ya no había. La globalización también hace que compitamos por medios, incluso en emergencias que no son de uno. En Francia tardaron hasta 10 días en reponer servicio porque no tenían grupos electrógenos. Todos los habíamos acaparado aquellas empresas por donde había pasado antes Klaus. No, yo estoy... Lo que faltaba. No, estoy completamente de acuerdo. Tiene que existir los planes, si no, ¿qué te vas a saltar, no? La verdad, pero bueno, no, son importantes porque por lo menos dicen cómo empezar las cosas. Ya, por lo menos te sientan y dice quién se tiene que sentar. Después quién vaya decidiendo y cómo vaya evolucionando. Y además los planes, todo sale bien porque el papel, vamos, es fenomenal, soporta todo, ¿no? Yo tengo una experiencia, me acuerdo, todo planificado, todo perfecto, todo ordenado, con un avión preparado para despegar y aterrizar y no teníamos dónde aterrizar, porque no estaban los aeropuertos cerrados del país en concreto. Entonces, bueno, ahí son las planificaciones que tienen sus... Por eso nos falta muchas veces, una de las cosas que en la mesa anterior se decía, entrenamiento y sobre todo entrenamiento frente a la sorpresa, que es lo que más a más puede suceder para que este plan salga mal, ¿no? Pero tiene que existir. Muy bien, gracias. ¿Queréis aportar? Sí. No, simplemente de una manera muy breve, yo diría que evidentemente son muy importantes los planes, y son importantes los planes vivos, no un tocho que lo tengo allí y que tiene muchísimas páginas, que contempla muchas hipótesis accidentales, pero que es muy complicado de poner en marcha. Un plan para una situación de emergencias, una situación de crisis, tiene que ser vivo, tiene que permitir flexibilidad y sobre todo tiene que estar ensayado. Los trainings en situación de crisis yo creo que son fundamentales. Los simulacros, el que la gente participe, que participe desde el director general de la compañía o el que más manda hasta la persona de la recepción o las telefonistas, o hacerlo cuanto más ensayar, se adquieren mecanismos, se adquiere cultura y se hace mucho mejor frente cuando pase lo que tiene que pasar, que nunca se sabe qué, pero el engranaje de esa situación funciona mucho mejor cuando se hace entrenamiento. Bueno, ¿qué va a decir un militar de los planes? Pues que los planes efectivamente no resisten el primer envite del combate, pero hay que tenerlos y hay que trabajarlo y hay que machacarse. Prepárate en las mismas condiciones que combates. De nada vale que hagamos un plan, ejecutemos un plan, un simulacro, con el objetivo de programado, qué bien nos ha salido, qué buenos somos todos, vámonos a comer. Eso no vale de nada. O sea, el objetivo es, antes lo apuntaban en la anterior mesa, es fundamental que se ponga en práctica lo que no está previsto. ¿Y cómo se hace eso? Separando al personal que está trabajando al que pone las incidencias. Es otro. Yo no te evalúo. Bueno, en realidad sí, pero quiero ver cómo funciona esto. Y la única forma es que sea diferente la persona, la que inyecta las incidencias, tanto por arriba como por abajo, y ve los resultados. Eso es el objetivo del plan. Corto. Ahí te voy a dar la razón, porque cuando colaboramos con vosotros siempre hay una persona por parte suya que dice, a partir de este momento no me puedes contar nada. Y nos quedamos así, entonces ahora ¿con quién tengo que hablar? Y te dice, otro. Y dice, es que voy a actuar, estoy en la parte operativa, no me puedes contar más. Es una realidad. Damos fe que... Muy bien, pues
Pues sobre todo agradecer a la mesa el que haya aportado esta experiencia y bueno, esa vivencia personal de cómo se vive un durante, ¿no? En las cosas positivas y las cosas que se pueden mejorar. Y por mi parte yo creo que doy paso a la siguiente mesa y como hemos ido concluyendo a lo largo de la charla, creo que podemos finalizar. Muchas gracias.